Namaste. Volvemos a retomar los vídeos sobre el hinduismo. Y antes de empezar con la siguiente parte que vamos a tratar, quiero hacer un poquito de resumen. Estamos hablando de los margas, que son los caminos que existen para llegar al autoconocimiento, que es el objetivo de esta filosofía que es la hinduista. Bien. Habíamos empezado con el capítulo número 10. Ahí hablamos de los dos margas fundamentales, que es el Navritti Marga y el Pavriti Marga. Y hemos dicho que el Navritti era la forma de caminar hacia el autoconocimiento caracterizada por el alejamiento de la sociedad. Es decir, eres un asceta, eres un renunciante a todo, y para que se pueda entender, si lo trasladamos al cristianismo, que nos coge más de cerca, diríamos que aquella monja de clausura, ese monje del monasterio, un sacerdote, gente apartada, no tiene nada que ver con la sociedad y se dedican solamente a la contemplación, a la meditación, a los rezos, canto de mantras. Es el camino de la asceta, Navritti Marga. Y habíamos hablado en este capítulo 10 del Pavriti Marga, que es el camino que mantiene a la persona en la sociedad con sus obligaciones y al mismo tiempo saca un tiempo para meditar, orar, cantar mantra, rezar, lo que sea. Bien, eso lo hemos hablado en el capítulo número 10. En el capítulo número 11, como ya dejamos claro que era el camino de la asceta, nos vamos a dedicar al camino del Pavriti, el Marga Pavriti. Y dijimos que hay dos grandes caminos dentro de ese camino, que es a través del yoga y a través del tantra. Y hemos empezado en ese capítulo 11 por el camino del yoga, que a su vez tiene muchos subcaminos. Tiene el Raya Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga y Jnana Yoga. Y en este capítulo número 11 habíamos hablado del Raya Yoga y dijimos que era el yoga de la purificación, de la meditación y de la concentración, que es el yoga que nos deja Patanjali en el siglo III a.C., era coetáneo con Alejandro Magno, más o menos, y es un yoga de síntesis, es el yoga que todavía nosotros realizamos, el Raya Yoga. Y ahora estamos en el capítulo número 12, seguimos dentro del Pavriti Marga, seguimos dentro del yoga y vamos a hablar del Bhakti Yoga y del Karma Yoga. Bien. Bhakti Yoga, al igual que el Raya Yoga era el yoga de la concentración y la meditación, el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción y el amor a la divinidad. Si eso lo trasladamos al cristianismo, que nos toca muy de cerca, y yo uso mucho esta rama para apoyarme, sería esa persona que va a la iglesia, se pone delante de una imagen y esa imagen le acerca a Dios. Esa imagen le da lo que necesita para yo entender que me debo a la divinidad. Pues en el hinduismo es lo mismo. El Bhakti Yoga es la adoración a algo que a ti te acerque a la divinidad y que al fin y al cabo te haga realizar tu Dharma. ¿Sí? Aquella acción armoniosa que a nadie afecta, sino que al contrario a todo el mundo le viene bien. Esa acción en el mundo. Bien, entonces, ya en los Vedas y en las Upanishads, en el Vedanta, se expresa una profunda reverencia, devoción y sentimiento a la sacralidad. Dice una de las Upanishads más antiguas, dice así: salutaciones a la divinidad que está en el fuego,
que está en el agua, que penetra la totalidad del universo, que está en las plantas y en los árboles. Salutaciones. ¿Qué ocurre aquí? Que para el hinduismo todo es sagrado. Al igual que las culturas antiguas, las culturas celtas, las culturas griegas en los indios americanos, que quizás sean los últimos que más tiempo han durado y han podido preservar esta divinidad a la luna, al sol, a los mares, a los árboles, a la tierra, a las plantas. ¿Qué pasa aquí? Que en el siglo, en el 300, cerca del 400, 392 creo que fue, hubo un emperador, creo que fue el último emperador que tuvo el Imperio Romano Occidental, que era Teodosio. Y Teodosio prohíbe el paganismo, todo aquello que proviene de aquel que no es divino, ¿vale? Y prohíbe el paganismo, prohíbe la adoración a lo que hemos comentado antes, e impone la adoración solo al Dios cristiano, ¿vale? Entonces se le llama paganismo, a lo contrario, porque lo profesa aquel que recibe una paga, aquel que es de la clase más baja. Desde ese año, desde el 400 prácticamente, desde el siglo V, solo se puede adorar al cristianismo. Sin embargo, para el hinduismo todo es sagrado. La milenaria tradición de la Bhakti la encontramos expuesta en los Vedas, en la Bhagavad Gita y en los Puranas. Acordarse que los Puranas son aquellos textos sacados de la Bhagavad Gita, sacados de los Vedas, pero que son contados de una forma diferente, especial, fácil para que todo el mundo tenga entendimiento. Narada describe los efectos de este Bhakti Yoga con estas palabras. Cuando logra el amor supremo, el devoto se vuelve perfecto, inmortal y completamente satisfecho. Entonces el devoto ya no desea nada más, ya no se lamenta por nada, no odia nada ni se deleita en nada más, y ya no se esfuerza por conseguir ninguna otra cosa. Después de conocerlo, este amor supremo, el devoto se queda como ebrio, totalmente aquietado en su propio éxtasis y se deleita en el Atman, se deleita en su conciencia, aquello que es inamovible en ti, aquello que perdura siempre. La devoción, la adoración, el amor y la entrega incondicional son sentimientos profundos en el ser humano, que bajo la guía adecuada puede convertirse en medios poderosos hacia la liberación. Así como el Raya Yoga, el énfasis radica en la concentración y en el aquietamiento de la mente, en el Bhakti Yoga, el énfasis es en la purificación, la transmutación y la focalización de la poderosa energía emocional de la persona hacia la divinidad. El Bhakti Marga exige el recuerdo constante de la divinidad, pero eso también lo llevas tú intrínseco, seas cristiano o no, y no te das cuenta. Es cuando planeas algo, lo cuentas y dices, si Dios quiere, la semana que viene voy y hago esto. Si Dios quiere. Tienes la mente puesta en la divinidad. ¿Sí? Lo haces de manera intrínseca, no te das cuenta. En el hinduismo es lo mismo. Ese gracias a Dios he conseguido, gracias a Dios. ¿Sí? No somos tan diferentes. Sin darte cuenta, dentro de tu posición, de tus creencias, practicas el Bhakti Yoga. Eso en cuanto al Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Aquel acto en el que todo lo consagras a la divinidad. Otra forma de caminar dentro del yoga, el Karma Yoga, es el camino de la acción.
que debe de ir de la mano del Dharma, porque este camino de la acción es de aquella acción correcta que no daña a nadie, el Dharma. Pero esta acción que yo desarrollo es una acción dedicada siempre a la divinidad, no es para mí. Todo lo que yo hago es para que todo funcione en equilibrio, no es algo para mí. Por eso, cuando yo hago algo, lo hago lo mejor posible, sin esperar nada a cambio. No me hace falta reconocimiento alguno, porque lo que yo hago lo hago bien, dentro de mis posibilidades. No contemplo hacerlo mal, con lo cual no esperes nada a cambio. Ese es el Karma Yogi. Karma Yoga, el camino de la acción, es un camino de gran relevancia. Todos los seres están constantemente impulsados a actuar, e incluso la inacción es una forma de acción. ¿Cuántas veces hemos protestado ante algo manteniéndonos pasivos? Es una forma de presión, es una forma de acción. El universo entero está en movimiento y en cambio constante. En la Bhagavad Gita, Krishna resume la esencia del Karma Yoga en una frase corta, pero muy directa, con un gran significado. Yoga Karmaso Kaushalam. El yoga es la destreza en la acción. ¿Qué quiere decir la destreza en la acción? Quiere decir que cuando yo actúo, cuando yo corto tomate, cuando yo estoy trabajando, cuando yo bajo unas escaleras, haga lo que haga, cuando yo actúo, tengo mi mente metida ahí. Tengo destreza en mi acción, soy provechoso en mi acción. Y mientras estoy cortando tomate por una ensalada, tengo la mente metida en el tomate cortando ensalada. Tengo mi mente presente. Eso es meditar. Cuando bajo unas escaleras, cuando hablo con un compañero, le presto toda la atención del mundo. Para mí es importante ese momento y meto mi mente ahí. Eso es meditar. Esa es la acción correcta. Eso es la destreza en la acción. El Karma Yoga requiere del yogi desarrollar la habilidad en todas sus acciones, ya que esto implica una actitud de presencia, atención y concentración en el momento presente, y reduce así la dispersión mental, de lo que estamos hablando. En otro estadio, la mente del yogi genera una actitud y un sentimiento de ofrenda de todas sus acciones a la divinidad, de manera que la totalidad de su vida se convierte en una preciosa ofrenda al Supremo. Ya lo hemos hablado también. En esta ascensión del practicante, la Bhagavad Gita manifiesta que destreza también implica actuar sin esperar el fruto o resultado de la acción. El yogi que adquiere destreza en el Karma Yoga realiza su acción humildemente, tan bien como le es posible, pero con la conciencia de que el resultado de sus acciones solo pertenecen a la divinidad, no a él. Esta actitud desapegada lo mantiene en un estado de ecuanimidad frente a la ganancia y a la pérdida, frente al mérito y al demérito constantes del mundo relativo. Me da igual que me reconozcan lo que hago. No busco eso. Mi ofrenda va a un equilibrio mayor. ¿Sí? Y por último, el Karma Yoga es, sin duda, parte integral de todo marga, de todo camino hacia la liberación. Aquí queda este capítulo número 12, en el que seguimos hablando del Pavriti, y dentro del Pavriti, dentro del yoga. Ya hemos hablado del Raya Yoga, hemos hablado del Bhakti Yoga y hemos hablado del Karma Yoga. Bien, nos quedan dos por hablar, que lo haremos en el capítulo número 13. Será del Hatha Yoga y del Jnana Yoga. Ahí cerraremos el capítulo del Yoga Marga y abriríamos para el capítulo 14 el Tantra. Gracias por todo, espero que os sirva de algo. Namaste.